Hola, ¿cómo están? Paso por acá esta vez a grabar este video, a conversar con ustedes o a compartir con ustedes porque me parece importante y relevante para mí y creo que para todos quienes participaron de una u otra manera en el proyecto Espacio GAF, contarles que Espacio GAF ha llegado a su fin y creo que pues lo mínimo que merece justamente Espacio GAF es un poquito contar su historia de la manera más rápida posible y que este medio permite, ¿no? Espacio GAF nace en el año 2009 y nace por una inquietud muy orgánica, ¿no? Y muy particular, muy individual, digamos, ¿no? Yo venía de trabajar muchísimos años en la industria del cine publicitario y había yo generado una ruptura con ese medio, ¿no? Me había como quebrado ya y quería como que dedicar mi tiempo y mi esfuerzo y mi creatividad al arte, pero al arte ligado a la fotografía. Y yo comencé a trabajar fotografía muy tarde, en realidad. Yo trabajo en el medio audiovisual, digamos, desde el año 1995 más o menos, pero la fotografía con carácter artístico comencé a trabajarla en el 2006, a partir pues, de ciertos fenómenos, incluyendo la muerte de mi madre, que me impulsaron, que me motivaron a contar cosas a través de la fotografía. En esos 3 años en los que participé en convocatorias, en los que busqué mostrar mi trabajo, por supuesto de manera muy ingenua, pues comencé a detectar, digamos, el principal problema que existía para la fotografía en Venezuela, que era pues, que no existían espacios de difusión, no había galerías especializadas en fotografía, no había espacios culturales que permitieran el acceso a la fotografía, no había encuentros de fotografía, festivales, tan solo existía el Centro Nacional de Fotografía con actividades muy limitadas, a mi parecer. Es así como comienzo, digamos, a trabajar en el 2006 con fotografía. En el 2009, en un proceso de transformación personal también en el que decido salir, digamos, en un primer intento de exilio, salgo de la ciudad de Caracas, mi ciudad natal, donde crecí, estudié, etc. Y me voy a la ciudad de Mérida. Y me parecía que pues, era el momento también de crear algo, ¿no? Y de crear algo que consideraba que era necesario. Entonces, justo unos años antes de mudarme, en el año 2009, creo o conceptualizo la idea de GAF, Galería de Arte Fotográfico, una galería especializada en fotografía. Como todavía no me había mudado, decidí comenzar en lo que aquel momento eran las herramientas de difusión más importantes, que era un blog a través de Blogger, ¿no? Y comencé a constituir información, acumular, difundir información que tenían que ver con la fotografía venezolana. Las exposiciones que se hacían, las charlas que se hacían, las actividades de fotógrafos venezolanos en el país como en el exterior, ¿no? Entonces, podemos decir que GAF nació siendo un blog, pero con la firme idea de constituirse en un espacio físico. Es así como hasta 2011, cuando ya concreto mi mudanza a la ciudad de Mérida, en el centro de la ciudad consigo un local que me parecía muy interesante. Realmente era una copia, es decir, había viajado yo por Madrid, por Barcelona, por París y había visto estas galerías de fotografía que me habían enamorado mucho y me parecía que el centro de la ciudad tenía como ese aire, ¿no? Como ese perfil. Y decido abrir en el centro de la ciudad de Mérida, en una casa colonial, un pequeño espacio, la GAF, el primer local de la GAF. Y para ello decidí que pues, era un lugar donde debía existir material de fotografía. Entonces compré libros al CENAF, compré libros a la editorial Arte, a Oscar Todman Editores también, que tienen algunos fotolibros. Los compré como para revenderlos ahí en la GAF, que fue un lugar de venta de fotolibros y también de exposiciones.
Como contaba antes, yo era un recién llegado a la escena fotográfica y artística del país. En el 2006 recién yo comencé como a meterme, ¿no?, en la escena, en el circuito del arte y de la fotografía. Por lo tanto, ¿qué exposición podría poner? No conocía prácticamente a nadie de este circuito, digamos. Entonces, pues nada, comencé con una exposición mía, un proyecto que se llamó Mérida Atrapada en el Tiempo. Las siguientes actividades fueron también juntarme con lo que era un espacio muy vivo en la ciudad de Mérida, que era la Galería La Otra Banda, que dirigía la profesora Elizabeth Marín, con la que también comencé a trabajar, también con un proyecto mío, La Soledad de los Objetos, que se expuso en la Galería La Otra Banda. También colaboré con una exposición internacional, hice la gestión para que la exposición se hiciera en el Museo de Arte Colonial de la ciudad. Era una exposición que recogía, se había gestado irónicamente, digamos, digo por temas de la historia, una gestora de la ciudad de Monterrey había organizado una exposición internacional y en la que yo había quedado seleccionado y participaba, y yo decidí gestarla o gestionarla para que se exhibiera en la ciudad de Mérida y se exhibió en el Museo de Arte Colonial. Es decir, que desde el comienzo Espacio GAF comenzaba como a tejer relaciones con los otros espacios culturales de la ciudad. Sin embargo, al año de tener este espacio en el centro, pues choqué, digamos, con la otra realidad, ¿no? Cómo esto se podía sustentar. Por supuesto, no se había vendido ningún fotolibro, por supuesto, no había vendido ninguna foto. ¿Cómo esto se podía sustentar? Y me parecía que debía, pues, compartir la galería con una suerte de café o con un restaurante o con un bar, ¿no? Es así como nos mudamos del centro de la ciudad a una zona que tiene un nombre bellísimo, que se llama La Hechicera, en la ciudad de Mérida, un centro comercial con diseño colonial, y ahí teníamos un local que era de 2 pisos, ¿no? Entonces fue perfecto porque diseñé como una suerte de bar lleno de fotografía, lleno de arte. Recuerdo un mural del pintor, de mi primo, pintor, importante pintor de Mérida, Francisco Utriago, que es prácticamente, se convirtió en un ícono del bar. Y en el segundo piso iba la galería. Entonces ahí sí comenzamos muchísimo. Hice como una convocatoria y comenzamos a hacer exposiciones de artistas locales. También sirvió un lugar para mis propias exposiciones, pero comenzamos a exhibir material de artistas de otros lugares de Venezuela, ¿no? Augusto Marcano estuvo, digamos, como fue la exposición inaugural, un artista de la ciudad de Caracas. Luego estuvo Frank Martínez, otro fotógrafo del centro del país. Y comenzamos, digamos, como a gestionar exposiciones, organizar colectivas, un poco transdisciplinares, ¿no? Ya en aquel tiempo la GAF comenzaba como a tocar esas puertas, ¿no? Recuerdo una exposición que gestionamos justamente con Mariana Sellanes y con Francisco Utriago, 2 grandes artistas de la ciudad. Era una colectiva que incluía un poco de todo, ¿no? Escultura, pintura, fotografía, poesía, etcétera, ¿no? Sin embargo, comencé a informarme. De hecho, nos llegaron a entrevistar del Nacional, de otros medios, y comenzamos a investigar sobre, bueno, cómo podemos relacionarnos con otros espacios de fotografía del país. Y nos conseguimos con que pues, no existían otras galerías, otros espacios especializados en aquel tiempo en el país, ¿no? Más tarde, unos meses más tarde, aparecería el Cubo en el Centro Cultural de la Trinidad en Caracas, gestionado por Gabriel Osorio, y con el que después tuvimos muy buena relación e intercambio de actividades, ¿no? Sin embargo, en aquel momento mi investigación me daba como que había un vacío, ¿no? Como que no sucedía nada de la fotografía. Es decir, sucedía pero de manera individual, fotógrafos que hacían exposiciones, museos que rescataban la exposición de un fotógrafo, etcétera, ¿no?
Para aquel tiempo el blog había como que lo había dejado de un lado y había como que accionarse, había que hacer algo. Y, insisto, pese a ser nuevo en el circuito del arte y de la fotografía, decidí con algunos colaboradores, con Leslie Slick, que trabajaba conmigo en la galería y en el bar, con Javid, con mi familia, decidimos, bueno, ¿por qué no hacemos un festival de fotografía? Y así surgió Mérida Foto. Comenzamos a lanzar las ideas sobre Mérida Foto y a conceptualizar, ¿no? Ahí conseguimos una aliada increíble también en la dirección de la Galería La Otra Banda, a la profesora y curadora Elizabeth Marín, quien fue definitivamente un pilar fundamental para Mérida Foto, para todas las ediciones de Mérida Foto, pero sobre todo para el origen, ¿no? Ella nos consiguió el apoyo de la universidad, de la Escuela de Letras, para conseguir un auditorio, conseguir espacios expositivos, nos contactó con los otros museos, con las galerías de la ciudad, y nosotros comenzamos como a movernos, bueno, ¿cómo podemos gestionar este primer encuentro? Y el primer encuentro fue increíble, comenzó a aparecer, digamos, fue un encuentro muy ingenuo. Invitamos, digamos, a los nombres que a mí me parecían como importantes para el momento: Nelson Garrido, Antonio Briceño, Rafael Lacó, Gabriel Osorio, y artistas y fotógrafos de la ciudad como Freisy, como Amilciar, como Rafael Lacó, etcétera, que participaron tremendamente dando ponencias, haciendo exposiciones. Logramos hacer la exposición de Antonio Briceño, de Nelson Garrido, y bueno, logramos, para nuestra sorpresa, ese primer festival Mérida Foto, bueno, generó una convocatoria increíble, llegaron más de 300 personas de todas partes de Venezuela, las exposiciones se llenaron, la verdad, fueron 3 días increíbles, y además se comenzó a gestar ese marco o ese episodio teórico del festival que más adelante cobraría muchísima fuerza e importancia para mí. Bueno, es así como Mérida Foto se convierte como en el proyecto fundamental, la columna vertebral de Espacio GAF. Una vez terminado ese encuentro, seguimos haciendo exposiciones en la galería, seguíamos teniendo el bar, pero nuestro foco era el siguiente festival. Entonces hicimos el primer Mérida Foto en 2013 y para 2014 hicimos el segundo festival. El segundo festival también fue para mí muy iluminado. El segundo festival apareció un día en la galería, aparece un señor, un gordito de pelo blanco, y se acerca y me dicen, yo vengo aquí a conocer a Marcel, me dicen que ustedes son los organizadores del festival, etc. Y bueno, y comienzo a hablar con él y le comenzamos a contar lo que hacemos en el festival, etc. Y nos dice que él quiere participar, y pues yo le pregunto, pues, ¿quién eres tú? Y esa persona resultó ser Wilson Prada. Una persona que se convirtió en mi gran maestro, en un foco iluminador brillante del festival, de mi propio crecimiento como artista, como fotógrafo, como gestor. Y así fue como apareció. Y así fue como hicimos el segundo festival. El segundo festival contó justamente con Fernando Carrizales, con Wilson Prada, con otras exposiciones de artistas. Comenzamos a juntar artistas nacionales y locales, ¿no? Y algo muy importante, me parecía que el festival, en la primera edición habíamos hecho el primer salón de proyectos, el primer salón de fotografía Espacio GAF, que era otro proyecto, pero que estaba cohesionado, pegado al Mérida Foto, ¿no? Y para el segundo, justamente una manera de ver crítica a los salones, me parecía que los salones, las bienales, que ya no quedaban en Venezuela, especializadas en fotografía, quiero decir, eran muy anacrónicas, su proceso era muy decimonónico, etc. Y sentía que debía, todavía sin tener claro qué, pero sentía que debía tener algo más. Y es así como aparece otro personaje importantísimo para el festival, Alberto Asprino.
Alberto Asprino se convirtió en el curador del salón, pero también una pieza fundamental para mí, en términos personales, para mi crecimiento en el conocimiento del arte ligado a la fotografía y especialmente de la curaduría y de la museografía. Alberto toma, digamos, como las riendas curatoriales del Salón de Proyectos Fotográficos y en conjunto elaboramos un salón que para mí sigue siendo muy importante, ¿no? Fue un paso muy importante. ¿Por qué? Porque era un salón que ya pasaba de mándanos tu foto linda, mándanos tu mejor foto a mándanos un proyecto. No importa cuántas imágenes tienes, incluso no importaba si todas eran fotografía o no. Es decir, ahí comenzaba algo que años más adelante a mí sería muy importante para mis clases, para mi desarrollo como artista, pero también para mi desarrollo intelectual y teórico sobre la fotografía. Es decir, comenzar a insertar a la fotografía en este paisaje, en este horizonte transdisciplinar, ¿no? E invitar, impulsar y difundir esos trabajos. También uno de los aportes importantes de Alberto fue que además de los seleccionados era invitar a otros artistas por medio de curaduría a partir de la selección del salón. Eso me pareció algo brillantísimo y me sigue pareciendo algo brillantísimo para darle potencia a la exposición. La exposición, la primera fue en una sala del Museo de Arte Moderno de la ciudad y ya para el segundo festival ya ocupábamos 3 salas del museo, así como pues la Galería La Otra Banda, etc. Luego sucede 2 fenómenos muy importantes y que afectan a Espacio GAF y a Mérida Foto. El primero es la migración. Yo, por razones personales, tengo que salir de Venezuela y migro a México, específicamente a la ciudad de Monterrey. ¿Y esto qué significa? Que desaparece el espacio físico, la galería física de Espacio GAF, y que yo retomo la idea del blog, esta vez como una web potenciada, con mucha información, ya no solo de la fotografía venezolana, sino de la fotografía latinoamericana. Es un blog que tiene una época muy importante entre 2015, 2016 y 2017. Tiene una potencia durísima porque comienzo a entrevistar a personajes de la fotografía latinoamericana, a gestores, a revistas, a organizadores, y comienzo a publicar portafolios de autores latinoamericanos, pero con una curaduría, con una investigación sobre qué autores y sobre proyectos que me parecían que tenían la profundidad y eran necesarios y emergentes y urgentes en ese momento y relevantes, ¿no? Y digo que tiene una potencia porque es el momento en que las redes, Facebook especialmente, permitía que las páginas tuvieran un alcance increíble, ¿no? Entonces, Espacio GAF llega a tener hasta más de 1 millón de visitas al año, su página web, más de 150,000 seguidores en las redes sociales, es decir, tenía un movimiento increíble. Y eso, digamos, es el primer fenómeno que afecta a Espacio GAF. Y el segundo, para el festival, que sucede un desencuentro terrible con la Dirección de Cultura de la Universidad de los Andes, que era nuestro gran aliado. Sucede un desacuerdo que incluso llega a esferas nacionales, ¿no? El desacuerdo intelectual que tuvimos, las cartas que nos intercambiamos, etc. Es un festival muy especial para mí porque la universidad no solamente tuvimos ese desencuentro, sino que además decidió utilizar todo su poder para acabar con el festival. Y sin embargo, gracias nuevamente al apoyo de los propios artistas, de Alberto, de la profe Elizabeth Marín, de otros agentes de la misma universidad, logramos sacar adelante el festival. No digo que fue una pelea fácil, fue muy dura, fue pelear contra el poder institucional, jerárquico de la cultura, pero abría las puertas justamente a un posicionamiento crítico sobre la cultura que iba a tener ese festival y que iba a tener en adelante Espacio GAF, ¿no? Es así como realizamos la edición del 2016, de 2015 y 2016, que contó incluso con invitados internacionales. Yo debo decir que Mérida Foto fue para mí
una universidad. Fue el lugar donde yo adquirí un conocimiento increíble, no solamente sobre la fotografía venezolana, sino sobre la propia fotografía, sobre el arte, sobre los agentes, como los que he nombrado, Alberto, la profesora Elizabeth, pero también participaron otros, Yuri Liscano, Ricardo Arizpe, Joana Pérez Daza, Fernando Carrizales, Juan Toro, es decir, mucha gente, Gabriel Osorio, se juntó al proyecto y trabajamos en algunos casos, en algunas ediciones, etcétera, para sacar adelante el festival. Tuvimos muchísimo apoyo de los propios artistas invitados, muchos de ellos financiaron sus propias exposiciones, sus viajes. Recuerdo mucho a Eso Álvarez, a Carlos Germán Rojas. Tengo recuerdos muy especiales de Efraín Vivas, que en paz descanse, que fue, bueno, desde el momento que lo invitamos se convirtió en un gran aporte, en un gran soporte, ayuda, nos ayudó, bueno, transportando, nos ayudó económicamente, nos ayudó generando conexiones. Efraín Vivas fue en realidad también otro de los fotógrafos fundamentales de la historia de Mérida Foto, ¿no? Asistió a todos los festivales. Bueno, logramos tener invitados a fotógrafos muy importantes, a Alexis Pérez Luna, a Vasco Cinetar, participando con sus conversatorios, con sus charlas, pero también con sus exposiciones. Incorporamos la revisión de portafolios, algo que tampoco se hacía en Venezuela. Es decir, Mérida Foto se convirtió como en ese lugar de encuentro en el que participaron, me parece a mí, todos los agentes que en ese momento trabajábamos la fotografía, desde los de larga trayectoria hasta los emergentes. Emergentes que hoy día son fotógrafos o gestores o docentes muy importantes de la escena fotográfica venezolana. Jorge Elvisanto, Vilena, José Ramírez, Ricardo Jiménez, es decir, se me van a ir nombres, ¿no? Pero muchísimos autores participaron durante estos 4 años en el festival. Lastimosamente para la edición 2017 ya yo estaba en México, ya llevaba 3 años en México y ya se me hizo difícil, además que fue un año muy difícil para la política, la economía y la sociedad venezolana, lo que hizo imposible hacer el festival ese año, ¿no? A partir de ese año recordemos que se gesta también una ola migratoria muy fuerte y recuerdo haber contactado a muchísimos y pues casi la gran mayoría del público, de los participantes del encuentro, habían migrado, se habían venido a Colombia, a Perú, a Estados Unidos, a España, es decir, por todos lados se regaron, ¿no? Lo que hacía, me parecía que era difícil concretar un nuevo encuentro, ¿no? Aparte de la circunstancia económica era muy diferente, etc. Es decir, Mérida Foto muere, ya el 2017 se gestó pero no se llevó a cabo, ¿no? Entonces podemos decir que muere definitivamente en el 2017 y yo decido, digamos, darle muchísima más fuerza a partir de dejar de lado el proyecto Mérida Foto, que era la columna vertebral de Espacio GAF. Me dedico fuertemente a la página web y a desarrollar y a publicar portafolios. Generamos en el 2016 un proyecto muy interesante para mí, que fue el primer fotolibro colectivo latinoamericano. Es un proyecto que al día de hoy también me parece muy importante, muy interesante para todo Espacio GAF. Logramos reunir el trabajo de casi 30 autores latinoamericanos en un libro, pero un libro además que tenía una temática particular, en el que generé diálogos con el profesor José Luis Chacón, quien escribió el texto y conceptualizó la idea central del libro. Trabajé con Alejandro Cartagena en el apoyo para la edición del libro, colaborando con Carolina Camarena, una fotógrafa de la ciudad de Monterrey. Total que logramos reunir varias personas importantes para gestar este proyecto que tuvo un impacto muy interesante. Primero logró ubicarse en muchas partes de Latinoamérica, participó
en muchas ferias, llegó a las manos de gente que considero importante y relevante para la fotografía. Digamos, este proyecto tomó muchísima fuerza y un nuevo aire para Espacio GAF. Y es así como Espacio GAF retoma sus actividades, pero ahora desde México. Y comencé a gestionar exposiciones en espacios públicos e independientes de la ciudad de Monterrey. Se generaron varias exposiciones, comencé a tejer, digamos, conexiones con otros espacios, hasta que en 2018, gracias a un alumno, Jorge de León, que me dice: Marcel, tengo un estudio de fotografía que no estoy usando y tu proyecto Espacio GAF está muy interesante, ¿lo quieres utilizar? Y bueno, eso le dio un nuevo aire a Espacio GAF para tener un espacio físico en la ciudad de Monterrey, y comenzamos a hacer exposiciones y comenzamos también a tejer. Participamos en los encuentros de fotografía que organiza el Centro de las Artes y la Fototeca en Monterrey, digamos, gestionando exposiciones, haciendo curadurías para el encuentro o para otros espacios de exhibición. Tuvimos el intercambio con otra organización de México que fue muy importante para Espacio GAF, que es LAFO, Laboratorio de Arte y Fotografía, que es coordinado y dirigido por Carol Espíndola y Guillermo Serrano, en Tlaxcala, en México, con el que comenzamos una relación muy interesante, muy intelectual. Ellos comenzaron a aportar textos para la web de Espacio GAF, pero también sus proyectos, ¿no? Y una de las exposiciones más importantes de Espacio GAF es justamente una exposición del archivo Espíndola Serrano, donde ellos hacen una curaduría muy interesante sobre el archivo de un periódico en Tlaxcala, ¿no? Una exposición que tuvo además un impacto interesante en la ciudad. Terminando ese año también viene la pandemia, digamos, ya para 2020, y termina por cerrarse el ciclo del espacio físico de Espacio GAF, e intentamos desde Espacio GAF generar otros proyectos que ya habíamos llevado antes. Decidimos arrancar con el segundo fotolibro colectivo latinoamericano y con el premio de ensayo sobre fotografía en Venezuela. Sin embargo, ambos proyectos se quedaron lastimosamente a la mitad, ¿no? Por entrada de la pandemia y por una suerte de crisis de sustentabilidad a la que había llegado Espacio GAF, es decir, mi crisis económica había llegado a Espacio GAF y no teníamos la posibilidad de conseguir los recursos para esta vez publicar tanto el libro de ensayos como el segundo fotolibro colectivo latinoamericano. Son dos proyectos que quedaron en el tintero y quedaron ahí como experiencias, digamos, fallidas, pero experiencias. A partir de ahí, debo decir que Espacio GAF comenzó una revisión. La última etapa de Espacio GAF comienza una revisión sobre su razón de ser. Me cuestionaba mucho, ya habían aparecido muchísimos blogs de fotografía, webs de fotografía, canales en redes sociales de fotografía, habían aparecido espacios de difusión importantes para la fotografía, lo que ya se había perdido como ese objetivo central de Espacio GAF, que era convertirse en esta plataforma de difusión, porque no había, ¿no? Ya había muchas. Y había muchas, además, y que ya yo veía en un sentido muy crítico, ¿no? Como que había muchas, y hay muchas, pero que como que no le apostaban a una investigación seria y profunda sobre la fotografía. Todos, ¿no? Es decir, hay ciertas plataformas que me parece hoy día que son muy valiosas y muy interesantes, pero la gran mayoría no, ¿no? Las que cobraban más fuerzas, las que tenían más views, más receptividad, porque eran más superficiales, ¿no? Entonces eso me hizo repensar, además de un proceso interno mío intelectual sobre la fotografía, un repensar la fotografía. Y es así como en la página web abro una sección que inicialmente se llamó Pensar la fotografía, donde invité justamente a autores que me parecían que estaban aportando algo interesante a la fotografía, esta nueva fotografía o a la fotografía contemporánea, ¿no? Entonces es ahí donde aparecen textos reflexivos de Carol Espíndola, de Guillermo Serrano,
de César Hom, de Wilson Prada, de Joana Pérez Daza, de Juan Peraza, de Carla Guerrero y de otros autores que por iniciativa propia enviaban textos para ser publicados. Entonces comencé a gestionar ahí, o comenzó a tomar fuerza en la plataforma digital, esta idea de pensar la fotografía, de que había como que detenerse, que en este momento había como que demasiada proyección de la fotografía, pero no nos estábamos deteniendo a pensar. Y eso me hizo repensar justamente Espacio GAF. ¿Para qué estaba Espacio GAF? Para seguir replicando esta hiperproducción de imágenes, para seguir gestionando eventos donde nos encontramos fotógrafos, para felicitarnos a nosotros mismos, seguir promoviendo esta burbuja fotográfica que tanto hoy día critico, que lo que hace es retroalimentar, recopiar, homogenizar la producción fotográfica actual. Es así como Espacio GAF se termina, pero no se termina porque lo asesino, sino porque se transforma en realidad. Esto que era un capítulo dentro de Espacio GAF, que era pensar la fotografía, se convierte, se abre a pensar la imagen y comienza a tomar fuerza. Hasta el día de hoy se convierte en un proyecto, en un nuevo proyecto. Y en un nuevo proyecto que necesita tiempo y que necesita desarrollo, que necesita estudio, que necesita lecturas, que necesita conversaciones. Es un proyecto más pausado, más lento, más reflexivo, crítico. Por lo tanto, era un proyecto que ya no daba cabida a lo que hacía Espacio GAF, que era prácticamente divulgar y difundir fotografía o ideas sobre la fotografía. Entonces así llegamos a ese cambio, ¿no? Pensar la imagen arrebata las redes sociales de lo que fue Espacio GAF, hereda, digamos, sus redes sociales, y a partir de ahí estamos trabajando. Primero de manera individual, a través de un podcast, a través de posts prácticamente diarios en las redes sociales, a través de conferencias, de ponencias, de textos, y que más adelante irán tomando otros rumbos, como conversaciones con otros pensadores de la fotografía actual, que más adelante voy a incorporar al podcast, ¿no? Es decir, el proyecto se transformó, es una maduración completa del proyecto Espacio GAF a algo muchísimo más reflexivo, teórico, intelectual, crítico, en el que me voy a ir conectando, o me he ido conectando justamente con estos rasgos críticos, reflexivos, que justamente son muy escasos y que necesitan ser potenciados en este momento. Es decir, así como Espacio GAF surgió en un momento como una potencia o para potenciar la difusión, la divulgación de la fotografía, de los proyectos fotográficos y de la educación en fotografía, pensar la imagen potencia el estudio, la investigación profunda, crítica, el posicionamiento crítico frente a la fotografía, para justamente revisar esas prácticas de educación, de divulgación, de promoción, de ejecución, de producción de la fotografía actual. Esta nueva etapa trae grandes retos para mí y son los retos que hoy día me motivan y que me estimulan y que son los retos de investigación, de profundidad, de estudio, de lecturas, que creo que justamente hace muchísima falta. Hace falta un cambio en la educación de fotografía, hace falta un cambio en la manera en que se abordan las convocatorias, los concursos, las bienales, hace falta detonar la manera en que cultural e industrialmente se entiende y se maneja la fotografía, hace falta intervenir en la manera en que se produce, se ejecuta, se investiga y se piensa los proyectos para fotografía. Hace falta acabar con esa burbuja fotográfica para insertarla de una vez por todas en este concepto muchísimo más amplio que es el arte, que es la sociedad, la política, la economía, la cultura misma, ¿no? Y en eso justamente estamos. Ese es el gran reto y ya veremos hasta dónde nos lleva. No quiero despedir este video sin antes, por supuesto, invitarlos a continuar
siguiendo el podcast Pensar la Imagen o Pensar la Imagen en sus redes sociales, en YouTube, en Spotify, en las plataformas de audio. Pero especialmente, antes de irme, quisiera agradecer profundamente. Pensar la Imagen o este Marcel que hoy día habla frente a ustedes no existiera de ninguna manera sin las conversaciones y el pensamiento que intercambiaron personajes que para mí son fundamentales. Elizabeth Marín, Alberto Asprino, Leslie Slick, Wilson Prada, Joana Pérez Daza, Fernando Carrizales, Antonio Briceño, Gabriel Osorio, todos, Vilena Figuera, todos los que participaron en Mérida Foto. Todos los que de alguna u otra manera participaron en Espacio GAF. Augusto Marcano, lo voy a recordar siempre, fue la primera gran exposición que armamos en Espacio GAF y después en Mérida Foto también participó. Aprendí muchísimo de Augusto, aprendí muchísimo de Antonio, de Nelson, de eso, de Carlos Germán Rojas, de Ricardo Jiménez, de Alexis Pérez Luna, de Vasco Cinetar y de todos los autores que en este momento estaban surgiendo, como Juan Toro, Yuri Liscano, Freisy, Amilciar. De verdad, a todos los tengo en mi mente, en mi pensamiento, son fundamentales para la construcción de todo, sus ideas, digamos, para la construcción de todo lo que viene. Un agradecimiento especial también a Mariana Sellanes, a Francisco Utriago, a Leslie Leak, a Adner Javid, quienes trabajaron, colaboraron, se rompieron el lomo por las actividades que generó Espacio GAF, a mi esposa Flor, a mis hijas, Alanis y Abril, quienes, aunque chiquititas, trabajaron y creyeron en ese proyecto. Y pues nada, se terminó Espacio GAF, pero viene Pensar la Imagen y ahí nos seguiremos viendo. Bye.